por más que te cambies el pelo, los ojos, la voz, la estatura, tu cuerpo, pues no, siempre vas a ser tú. Las actrices y los actores queremos, ¿no? O que suceden de pronto dentro de las filmaciones y en edición desaparecen. Muchas gracias. No saben el placer que tengo de poder conversar con ustedes. Ludwika, desde ya decirte, ten cuidado con Alfredo, por favor. Mira Ah, que yo ya vi todo lo que hizo en la primera temporada y no sabes, no entiendo. Qué bien lo trabajó, porque sí es para no quererlo ni tantito. ¿Cómo se sienten? Bueno, obviamente Flavio de poder regresar y tú de incorporarte a una de las series pues de verdad más exitosas de VIX. muy contenta, muy emocionada de formar parte de esta segunda temporada que está aún más buena que la primera, imagínate, con situaciones muy inesperadas, con momentos muy álgidos, de mucha acción también, eh, al lado de grandes amigos y actores muy talentosos. Y para Flavio, ¿cómo ha sido incorporarse a esta segunda temporada en un personaje que literalmente lo ha trabajado tan bien que a uno lo tiene con muchas emociones en el estómago y no todas son de agrado? No, muchas gracias. Pues la verdad, encantado, encantado justo de poder volver a interpretar este personaje, ¿no? Pasó un buen rato y hicimos la segunda temporada, así que bueno, ahí siempre hay nerviosismo de volverte a encontrar con ese personaje, pero sobre todo porque tienes que acordarte cómo era, ¿no? Cómo hacerlo, cómo lo hacías. Y la verdad es que encantado de estar con Ludvika Paleta, ¿no? De compartir con ella, que es una actriz que admiro mucho su trabajo, que aparte tengo la fortuna de ser su amigo, de quererla. Entonces, siempre que tienes esta posibilidad, pues obviamente, pues solamente puedes agradecer, ¿no? Y también agradecer, pues compartir con todas las actrices y actores que estuvimos juntos en la primera temporada, haber estado en Madrid haciendo pues esta serie con un crew totalmente pues, europeo, obviamente, y pues encantado, encantado, la verdad. Hay una cosa que yo agradezco mucho de VIX y es la oportunidad que le está dando al televidente, pero también a los actores, con personajes diferentes, con historias también distintas, que les permiten tener matices actorales mucho más, no sé, como variados, un villano que de repente genera todo tipo de emociones, desde no saber si de verdad se arrepiente y quiere estar con sus hijos o verdaderamente es el peor ser humano de la historia. Y bueno, Ludwika, que de verdad yo ahorita lo que he podido ver, no sé si va a ser buena, no sé si le está tendiendo una trampa, no sé si ella va a ser parte de todo el lado oscuro de esta historia, pero ¿cómo se sienten ustedes desde el punto de vista del actor de recibir personajes con esta riqueza interpretativa? Pues muy contentos. Yo en mi caso muy contenta. Cuando yo leí la historia y leí el personaje me encantó. Esther Friedman también, la escritora, estuvo muy cerca del todo el proceso en las lecturas y estuvo muy cerca de cada uno de los personajes y del desarrollo y de que todos, o por lo menos yo, estuviéramos, eh, entendiéramos bien el personaje. Siempre estuvo ahí para aclararnos las dudas que teníamos sobre por qué ella quería contar cierto tipo de cosas o ciertas situaciones en la historia. Así que pues muy agradecida por este personaje que además de verdad la historia en esta segunda temporada está buenísima. Y en tu caso, Flavio, cuando llegan personajes así, que honestamente siento que son de aquellos personajes que el público agradece mucho pese a que los odiamos tanto. Sí, pues siempre pues es una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? De seguir entendiendo, de seguir creciendo.
este tipo de personaje, pues más bien este personaje es un personaje que es muy complicado porque, pues sí, porque tiene muchos rasgos, pues, de narcisista, tiene una parte totalmente oscura, ¿no? Los temas que se tocan en esta serie, pues, son temas fuertes, son temas complicados, son temas pues, que nos lastiman como sociedad. Y entonces siempre cuando llegan este tipo de personajes, pues obviamente aparte de que lo agradeces, pues es una delicia poder interpretarlos, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Para poder seguir creando y seguir buscando y seguir ahí escarbando, ¿no? De qué manera puedes interpretar también este tipo de personajes, ¿no? Para intentar, a veces lo logras y a veces no lo logro, hablando de mí, intentar hacer otra cosa, ¿no? O intentar al menos tener verdad. Hay algo que a mí me gustaría conocer y es como el proceso de construcción del personaje, porque por ejemplo en el caso de Ludwika, una de las cosas que yo siempre he admirado es que literalmente si solo veo su rostro sin hablar, por la forma en la que de repente orienta la mirada, de repente podemos sentir si estamos viendo una persona que es inocente o cuyo personaje puede ser bueno, y también hace mucho uso de su voz para ubicarnos a veces en el espacio en el que se encuentra su personaje. Entonces, ¿cuáles han sido esos detalles que han podido otorgarles a la creación de estos personajes que son los que de repente nos van a saltar a la vista? Pues justo todo lo que acabas de decir. Justo yo creo que uno crea un personaje en tu cabeza y creas sus emociones y creas además físicamente el cómo va a hablar, cómo va a mirar, muchas veces cómo se va a mover, qué va a tener de especial para que sea ese personaje. Así que como tú dices, yo creo que sí, es cierto que cada personaje tiene su voz muchas veces y es difícil porque no es que tengas su voz, porque pues la voz de cada quien es la voz de cada quien y por eso es tan definitiva, ¿cómo se dice? Tan específica de cada quien, ¿no? Que te hace tan única de cada quien. Pero algún gesto, alguna manera de hablar, o sea, porque hay cosas los rasgos de cada quien que no podemos cambiar, que por más que te cambies el pelo, los ojos, la voz, la estatura, tu cuerpo, pues no siempre vas a ser tú, pero uno siempre le trata de dar como un rasgo especial, una cosa extra a cada personaje. Y en el caso de Alfredo, a ver, es que la severidad a veces y los silencios, las pausas, son momentos en los que literalmente yo agradezco mucho ese lenguaje no verbal, que siento que no merece pasar desapercibido porque literalmente a veces son los que pueden incluso dar muchísimo más temor, muchísimo más dolor. Por ejemplo, a mí en la primera temporada me daba mucho dolor los silencios del personaje de Fernanda porque verdaderamente estaba como gritando por dentro y se podía sentir y percibir. En el caso de Flavio, construir este tipo de personajes tan oscuros, qué tan fácil es hacerlo y luego abandonarlos, porque literalmente pues se trabaja mucho justo lo que decía Ludwika, la voz, la forma en la que proyectas todas estas emociones. Pues de entrada, qué maravilla que hables de los silencios, porque también creo que de pronto es como lo más complicado, lo que las actrices y los actores queremos, ¿no? O que suceden de pronto dentro de las filmaciones y en edición desaparecen. No creo que la importancia de los subtextos es muy potente, ¿no? Una mirada, ¿no? Ahorita decías de Ludwika y soy también testigo de eso, que tiene una mirada que te dice millones de cosas, ¿no? Y eso me parece muy importante
que le suceda a los personajes y sobre todo que le suceda al proyecto, ¿no? Que den chance de esos silencios, porque creo que es muy importante, ¿no? Creo que los seres humanos siempre, pues, justo la psicología corporal, ¿no? Hablamos con nuestro cuerpo, ¿no? Y los personajes evidentemente también. Entonces, me parece muy interesante que hables de eso, o más bien que seas fan de eso en los personajes que ves de cualquier historia. Y pues bueno, también aunque estás todo el día con, a lo mejor, no sé, en el caso de Alfredo, con esa vibra, con esa energía, pues te tienes que ir a tu casa y obviamente nunca se te puede, perdón, me trabé ya horrible, nunca se te puede olvidar que es ficción, nunca se te puede olvidar que es ficción, ¿no? Porque si no, pues imagínate, ya te vuelves, si de por sí dicen los actores están locos, pues imagínate si no dices, o sea, no, siempre tienes, bueno, al menos yo trato de nunca quitar ese dedo del renglón, ¿no? Es ficción, ¿no? En el caso también de este tipo de personajes. Yo de verdad sé que ya casi no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero quiero agradecer el trabajo que realizan y el que nos regalan, no solamente con Isla Brava, sino con todos los proyectos que tienen en su haber, porque creo que los dos, de manera individual, obviamente, nos han contado historias muy entretenidas, tristes, que llegan también al corazón y habla pues del trabajo y la dedicación, porque al final siento que no han escogido personajes al azar, aunque los personajes los hayan escogido a ustedes, no sé cómo será en su caso, pero muchas gracias por eso, porque siento que pues que son de esos actores que viven de su profesión y la respetan como tal, aparecen cuando tienen que aparecer y desaparecen cuando no tienen que estar. Muchas gracias por eso y sobre todo por esta nueva temporada que a mí ya me tiene con ansiedad, he de decir. Ya estoy con ansiedad. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bye.